López se aceleró, escapó, va Dante, está en el área. Vendrá el centro de Dante, toque para el gol de Teixeira. ¡Gol! Se encontraron por primera vez en la tarde Dante y Rodrigo. En realidad Dante metió por primera vez esa típica acelerada suya para sacarse rivales del camino. Después tocó atrás y Rodrigo Teixeira en el arranque del segundo tiempo pone en ventaja a Guaraní, que le gana al Gumarelo por 1-0. Qué arrancada tremenda, qué arrancada con el sello de Dante López. De esas que realmente va haciendo un surco, va dejando rivales en el camino. Después la frialdad para levantar la cabeza, para verlo a su compañero. Como decimos siempre, con azúcar, con miel de abeja, con KGE. Núñez, Mendieta buscaba a Velázquez. Una marca y se salvó Guaraní. De la Cruz. Toca para Orteman, buena salida por ahora. Pico González, pelota para él. Va González, Gómez en la marca, sigue González, se frenó González a colocar. ¡Golazo! ¡Gol! Apareció la categoría, el talento de Derlis González para liquidar este partido. 37 minutos del segundo tiempo, salida de Orteman y después González aguantó la marca de 2, la de Gómez y Venegas, se acomodó y desde allí le pegó desde la media luna, la colocó cerca del poste izquierdo de Muñoz, que nada pudo hacer, y Guaraní empieza a saborear la victoria en Tuyucuá, le gana 2-0 al Gumarelo. Bojugana la Jugacuá, por razones como esta, por jugadores como estos, es que nosotros siempre preguntamos, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con fulano? Está en la banca, ¿por qué no juega? O sea, cada vez que hay un buen jugador en el banquillo, uno se pregunta, o por lo menos en particularmente. Gochea, va Mendieta, tiró, ¡gol! ¡Gol de Libertad! William Mendieta de penal, 45-30, descuenta Libertad. Ahora Libertad 1, Guaraní 2.